Dicen que en el amor todo se vale, pero ¿y si te dijeran que hay una mujer que puso una sola condición, una promesa tan pura, tan diferente, que nadie creía que alguien podría aceptarla? Ella, una joven sencilla, humilde, de corazón limpio, soñaba con el amor verdadero, pero tenía algo muy claro: jamás regalaría su primer beso a cualquiera. Solo lo daría el día de su boda, después del sí, acepto, en el altar, bajo la mirada de Dios. Y cuando todos pensaban que eso era solo un capricho imposible, apareció él, un hombre dispuesto a esperar, a respetar su decisión. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que la vida les tenía preparado un camino lleno de pruebas, obstáculos, traiciones, porque cuando el amor es real, el destino siempre pone a prueba el corazón. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de respeto, paciencia y una promesa que desafió el tiempo y las tentaciones. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no lo olvidarás jamás. Nadie en el pequeño pueblo de San Benito imaginaba que, entre calles de tierra y casas humildes, se gestaba una historia que rompería las reglas del amor como todos las conocían. Allí, donde las ventanas siempre estaban abiertas y las vecinas compartían el pan y los secretos, vivía Lucía, una joven de mirada dulce y sonrisa tímida. Tenía apenas 22 años, pero su alma cargaba una madurez que pocas veces se veía en alguien de su edad. Era conocida por su bondad, por ayudar a todos sin esperar nada a cambio, pero también por guardar una promesa que desconcertaba a muchos: no besaría a ningún hombre antes de casarse. Desde niña, Lucía había escuchado demasiadas historias de mujeres que entregaron su corazón demasiado pronto, solo para terminar con el alma rota. Su madre, mujer de fe y tradición, siempre le dijo: un beso es más que un simple roce de labios, es la puerta al alma. Y ella, fiel a esas palabras, había decidido que su primer beso sería sagrado. Sería el símbolo del amor verdadero, el regalo para el hombre que decidiera caminar a su lado por el resto de su vida. Y aunque muchos jóvenes del pueblo intentaron conquistarla, todos desistieron al escuchar su condición. Ninguno estaba dispuesto a esperar. Hasta que una tarde de verano, mientras el sol caía lento sobre los campos dorados, Lucía conoció a Diego. Alto, de porte elegante pero mirada sencilla, venía de la ciudad para visitar a su abuela enferma, quien vivía en San Benito desde hacía años. No era como los otros. No llegó con palabras dulces ni promesas vacías. Llegó con respeto, con curiosidad y con una calma que desarmaba cualquier barrera. En cuanto la vio, algo en su pecho se agitó. Y cuando Lucía le confesó su condición, esperando ver en él la misma reacción de burla que ya conocía, Diego simplemente sonrió, asintió y dijo con firmeza: si ese es tu deseo, esperaré. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que el amor, cuando es verdadero, no se construye solo con paciencia, sino también con pruebas. Y el destino, caprichoso como siempre, ya estaba moviendo las piezas para ponerlos a prueba. Porque en los caminos del corazón, las promesas más puras son también las más difíciles de mantener. Y mientras Diego y Lucía comenzaban a conocerse, en las sombras alguien los observaba. Alguien que no estaba dispuesto a permitir que aquella historia tuviera un final feliz tan fácilmente. Alguien que traía consigo un pasado que ninguno de los dos podría imaginar. Las semanas pasaban, y en San Benito, el rumor de aquella joven que había encontrado a alguien dispuesto a respetar su promesa corría de boca en boca. Las vecinas murmuraban entre susurros mientras barrían las calles, y en la panadería, más de uno comentaba que aquello no podía ser real. Nadie espera tanto por un beso, decían con ironía. Pero Diego seguía allí, cada día más presente, con una paciencia que desconcertaba a todos. No intentaba forzar las cosas, no presionaba. Simplemente cada mañana pasaba por la casa de Lucía, le ofrecía una flor silvestre y le decía:
Hoy es un buen día para sonreír. Lucía, aunque acostumbrada a las miradas de desconfianza de los demás, no podía evitar sentir cómo su corazón se ablandaba con cada gesto de Diego. Nunca había conocido a alguien así, alguien que no necesitaba palabras grandilocuentes ni actos desesperados para demostrar interés. Él solo estaba allí, firme, constante, como quien sabe que lo que vale la pena se construye con tiempo y respeto. Y aunque su corazón comenzaba a rendirse ante aquella ternura, Lucía mantenía su promesa. Sabía que el verdadero desafío no era solo esperar, sino mantener la fe en medio de las dudas. Pero el amor, por más puro que sea, siempre atrae la envidia. Y en las sombras, Leonardo, un joven del pueblo que durante años había intentado conquistar a Lucía sin éxito, observaba con rabia contenida cómo Diego ocupaba el lugar que él siempre había deseado. Leonardo era de familia acomodada, dueño de tierras, acostumbrado a que todo lo que quería le fuera entregado sin esfuerzo. No soportaba la idea de que alguien de fuera, alguien común, pudiera ganarse el corazón de Lucía con algo tan simple como respeto y paciencia. Y en su mente comenzó a gestarse una idea oscura. Si no podía tenerla por las buenas, buscaría la forma de separarlos. Mientras tanto, Diego, sin saber de las intenciones de Leonardo, seguía construyendo su historia junto a Lucía, paso a paso, como quien edifica una casa con las manos desnudas. Caminaban por los senderos al atardecer, compartían historias bajo la sombra de los árboles, y en cada mirada había más promesas que palabras. Pero detrás de cada sonrisa, Lucía sentía el peso de su promesa. Sabía que muchos no comprendían su decisión, pero ella seguía firme. El primer beso no sería por impulso, ni por deseo pasajero. Sería el símbolo de algo mucho más profundo. Y mientras el amor crecía en silencio entre ellos, Leonardo movía sus hilos. Una conversación aquí, una mentira allá, sembrando dudas, alimentando rumores, porque sabía que a veces, para destruir un sueño, no hace falta un acto violento. Basta con una palabra bien dicha, una sospecha plantada en el momento justo. Y poco a poco, las miradas del pueblo, que antes eran de curiosidad, comenzaron a tornarse en juicio. Pero lo que Leonardo no sabía es que el amor, cuando es verdadero, tiene raíces profundas, y hay promesas que, aunque atacadas por el viento, resisten las tormentas. El verano continuaba llenando de luz las calles polvorientas de San Benito, pero entre los rayos del sol comenzaban a asomar las primeras sombras de la duda. A pesar de las miradas curiosas y los comentarios cada vez más atrevidos, Lucía y Diego seguían encontrándose cada tarde, compartiendo esos pequeños momentos que para ellos significaban mucho más que cualquier cita lujosa. Caminaban sin prisa por los caminos del campo, hablaban de sus sueños, de las cosas simples de la vida, y en cada conversación había una cercanía tan profunda que hasta el silencio entre ellos parecía hablar. Aún sin un solo beso, su vínculo era tan fuerte que muchos empezaban a preguntarse si, quizás, aquel pacto imposible sí podría sostenerse ante el tiempo. Pero los susurros, como el viento, seguían colándose por cada rincón del pueblo, intentando sembrar dudas donde antes solo había ilusión. En las esquinas, en los mercados, en las plazas, las palabras de Leonardo se deslizaban como veneno entre las conversaciones. Con cada encuentro casual, con cada mirada maliciosa, dejaba caer una semilla de desconfianza. Contaba que Diego no era quien decía ser, que venía huyendo de un pasado turbio en la ciudad, que su sonrisa amable escondía secretos oscuros. Lo hacía con sutileza, con la elegancia de quien sabe manipular las mentes débiles. No necesitaba pruebas, solo insinuaciones bien colocadas. Poco a poco los vecinos comenzaron a murmurar más fuerte, y esas voces, inevitables, llegaron hasta los oídos de Lucía. Aunque trataba de ignorarlas, cada palabra resonaba en su cabeza, y por primera vez la firmeza de su promesa comenzaba a tambalear.
Diego, sin comprender del todo lo que ocurría, empezaba a notar cómo el aire se volvía más pesado a su alrededor. Las sonrisas que antes lo recibían con calidez ahora eran frías, distantes, algunas cargadas de desconfianza. Los saludos ya no eran tan cordiales, las puertas que antes estaban abiertas parecían cerrarse poco a poco. Él no entendía el porqué, pero sentía esa hostilidad creciente, como un muro invisible que lo iba aislando del pueblo. Aún así, no cambió su actitud. Cada mañana seguía pasando frente a la casa de Lucía, dejando una flor silvestre en su ventana como símbolo de su respeto y constancia. Porque Diego sabía que el verdadero amor no se construye con grandes gestos, sino con la sencillez de los actos diarios. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer detrás de las colinas y el cielo se teñía de naranja, Lucía decidió que ya no podía callar las dudas que crecían dentro de ella. Caminaban juntos cerca del río, en ese lugar donde siempre encontraban paz, pero aquella vez su mirada no tenía la misma luz. Se detuvo, bajó los ojos y con la voz quebrada dejó escapar la pregunta que llevaba días atormentándola. «Diego», susurró apenas audible, «¿es cierto lo que dicen de ti? ¿Hay algo que no me has contado?» Las palabras le pesaban en la garganta, porque no quería dudar, pero las voces en el viento habían sido insistentes, y su corazón comenzaba a llenarse de temor. El silencio entre ellos fue inmediato, casi insoportable. Diego sintió como aquellas palabras le atravesaban el pecho como una daga. No esperaba esa pregunta, pero tampoco se ofendió. Miró a Lucía con ternura, comprendiendo la angustia que escondían sus ojos. Sabía que no era ella quien dudaba por voluntad, sino que el veneno de las habladurías había comenzado a hacer efecto. Iba a responderle, a abrir su alma por completo y contarle la verdad sobre su vida, cuando de pronto una figura interrumpió el momento. A lo lejos, acercándose con paso lento pero decidido, apareció Leonardo, con su típica sonrisa de quien disfruta del caos que siembra. «Qué curioso encontrarlos aquí», dijo Leonardo, fingiendo cortesía mientras sus ojos destilaban malicia. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». Lucía levantó la vista, confundida, mientras Diego apretaba los puños con fuerza, intentando mantener la calma. Leonardo había elegido el momento perfecto para irrumpir, sabiendo que cada palabra suya caería como gasolina sobre el fuego de las dudas. Y aunque aquel encuentro parecía casual, estaba planeado con la precisión de quien conoce bien la mente de sus enemigos. Lo que ni Lucía ni Diego sabían era que esa interrupción sería apenas el primer paso de un juego mucho más oscuro, uno que pondría en riesgo no solo su promesa, sino todo lo que estaban construyendo juntos. Lucía no podía sacar de su mente la pregunta que había lanzado al viento y que Diego no alcanzó a responder. Las palabras de Leonardo, aunque disfrazadas de cortesía, seguían resonando en su cabeza como un eco oscuro que no la dejaba en paz. Esa noche, acostada en su cama, con las ventanas abiertas dejando entrar la brisa templada del verano, las dudas se colaban por las rendijas como el frío en invierno. ¿Y si todo lo que había escuchado era cierto? ¿Y si Diego realmente escondía algo? Su corazón quería creer en él, en esa mirada limpia, en esas flores silvestres que encontraba cada mañana en su ventana, pero su mente, alimentada por las habladurías, comenzaba a exigir respuestas, y donde la confianza flaquea, el miedo encuentra espacio para crecer. Al día siguiente, Lucía decidió que ya no podía seguir viviendo entre la incertidumbre y el silencio. Sin decirle a nadie, salió temprano de casa y comenzó a visitar a algunos vecinos del pueblo, buscando saber más sobre Diego. Preguntó a quienes lo habían visto llegar, a los que tal vez sabían algo de su pasado, pero cada respuesta era vaga, llena de suposiciones, de medias verdades, de chismes sin rostro. Nadie tenía pruebas, solo palabras. Cuanto más preguntaba, más confusa se sentía. La duda crecía, pero la certeza seguía ausente. Entre tantas versiones,
La verdad parecía perderse como el polvo en el viento, y Lucía, desesperada por encontrar claridad, sintió que cuanto más buscaba, menos entendía. Mientras tanto, Leonardo, desde la distancia, observaba cada movimiento de Lucía con la sonrisa de quien disfruta viendo cómo la duda destruye lo que la violencia no puede alcanzar. Sabía que no necesitaba levantar una mano para separar a la pareja. Bastaba con insistir en la sospecha, sembrar la desconfianza como quien planta una semilla en tierra fértil. Y para asegurar el efecto de su veneno, Leonardo movió una última ficha. Contrató a un hombre de la ciudad para que, haciéndose pasar por un viejo conocido de Diego, trajera noticias sobre su supuesto pasado oscuro. Un plan perfectamente calculado, diseñado para herir donde más dolía, la confianza. Una mañana, mientras Lucía regresaba de una de sus visitas, encontró un sobre sin remitente, colocado cuidadosamente en la puerta de su casa. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que algo en su interior le gritaba que no debía abrirlo. Pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. Dentro, una carta breve y un documento con sellos oficiales, que hablaba de una denuncia en la ciudad contra alguien llamado Diego Ramírez. La acusación era grave. La hoja parecía auténtica, el papel tenía la textura y los sellos correctos. Lucía sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído podría haber sido una mentira. Diego, sin saber del sobre ni del documento, seguía con su rutina de cada mañana. Pasó frente a la casa de Lucía, dejó la flor en la ventana y esperó, como siempre, a verla asomarse con esa sonrisa que le iluminaba el alma. Pero aquella vez, la ventana permaneció cerrada, y en el interior de la casa, Lucía, con el documento en las manos y el corazón roto, miraba hacia afuera sin atreverse a salir. Sabía que debía confrontarlo, pedirle explicaciones, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si había confiado en la persona equivocada? Mientras la flor caía al suelo, arrastrada por el viento, Diego permanecía allí, sin saber que en ese momento la promesa del primer beso comenzaba a peligrar más que nunca. La distancia entre Lucía y Diego se hizo evidente con el paso de los días. Donde antes había miradas cómplices y sonrisas sinceras, ahora solo quedaba el silencio y la tensión de quien no sabe cómo romper el hielo. Diego, desconcertado por el cambio en el comportamiento de Lucía, comenzó a preguntarse qué había hecho mal, qué había dicho que pudiera herirla. Cada mañana seguía dejando su flor en la ventana, pero ya no recibía la sonrisa cálida de antes. Lucía, por su parte, guardaba el documento en un cajón, lejos de las miradas curiosas, pero no podía alejarlo de su mente. Cada palabra escrita allí pesaba como una piedra en su pecho, atrapándola entre el deseo de creer en Diego y el miedo a ser engañada. El amor que crecía entre ellos empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la duda. Una tarde, incapaz de soportar más la incertidumbre, Lucía buscó a su mejor amiga, Isabela, con la esperanza de encontrar claridad en medio de la confusión. En la cocina de su casa, entre el aroma del café recién hecho y los suspiros ahogados de Lucía, le mostró el documento. Isabela leyó en silencio, frunciendo el ceño, sintiendo que algo no cuadraba del todo. «Lucía, ¿quién te dio esto?», preguntó, con la mirada fija en el papel. Lucía negó con la cabeza, explicándole que solo lo había encontrado en su puerta sin remitente. Isabela, desconfiada por naturaleza, levantó la vista y le dijo: «Si realmente alguien quisiera que supieras la verdad, ¿no crees que se mostraría y daría la cara? Esta carta huele a trampa». Pero Lucía, atrapada en el torbellino de emociones, no podía pensar con claridad. Las dudas seguían nublando su juicio. Mientras tanto, Diego seguía ajeno a la causa real de la distancia de Lucía, pero su corazón le gritaba que algo andaba mal. Intentó buscarla en la plaza, esperó en el camino que solían recorrer juntos, pero ella evitaba cada encuentro.
En una última tentativa, decidió escribirle una carta de su puño y letra, donde derramó su alma. En la carta, Diego hablaba de sus sentimientos, de lo mucho que la respetaba, de cuánto valoraba cada momento junto a ella. Terminaba con una frase que rompía el corazón. «Si alguna vez dudas de mí, por favor, mírame a los ojos antes de creer en las palabras de otros». Colocó la carta junto a la flor, esperando que Lucía la leyera y al menos le diera la oportunidad de explicar. Esa noche, Leonardo celebraba en silencio su aparente victoria. Había logrado sembrar la discordia sin siquiera ensuciarse las manos. Desde la terraza de su casa, con una copa de vino en la mano, observaba las luces del pueblo, confiado en que su plan seguía avanzando como había planeado. Pero Leonardo no contaba con una pieza que aún no había jugado. Isabela, quien, decidida a proteger a su amiga, comenzó a investigar por su cuenta el origen del documento. Sabía que si quería desenmascarar al verdadero enemigo, tendría que actuar rápido, antes de que la mentira destruyera por completo el corazón de Lucía. Sin embargo, mientras Isabela comenzaba su búsqueda, Lucía tomaba una decisión que podría cambiar el rumbo de todo. Con el documento en una mano y la carta de Diego en la otra, sintió cómo las lágrimas rodaban por su rostro. El amor dentro de ella seguía vivo, pero el miedo era fuerte. Necesitaba saber la verdad, necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar su versión. Y mientras el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados, Lucía se levantó con determinación. Iba a buscar a Diego. Pero lo que no sabía era que alguien más ya se había adelantado para impedir ese encuentro. El sol comenzaba a asomar por las colinas de San Benito, tiñendo el cielo de un suave dorado, pero en el corazón de Lucía la tormenta seguía rugiendo. Con el documento aún temblando entre sus dedos y la carta de Diego guardada cerca de su pecho, caminaba decidida hacia la plaza, donde sabía que él solía estar a esa hora, esperando quizá una señal, una mirada, una palabra que lo acercara de nuevo a ella. Cada paso era pesado, como si el suelo quisiera detenerla, como si las dudas le susurraran al oído que diera la vuelta, que era mejor no saber. Pero la necesidad de escuchar la verdad, de mirarlo a los ojos y descubrir si todo había sido una mentira, era más fuerte que cualquier miedo. Su respiración estaba agitada, sus manos frías, pero sus pies seguían avanzando, impulsados por la esperanza de que, tal vez, las cosas no fueran como las había imaginado. Diego, sentado en uno de los bancos de la plaza, sostenía en las manos una pequeña caja de madera, dentro de la cual guardaba las flores secas de cada día que había dejado en la ventana de Lucía. Era su manera de mantener viva la esperanza, de recordar que el amor, aunque lastimado, seguía allí, esperando su oportunidad. No había vuelto a verla desde que había dejado aquella carta, y cada día que pasaba sin noticias de ella era una tortura silenciosa. Sentía que las fuerzas le abandonaban poco a poco, pero se aferraba a la promesa de la espera, a la idea de que el respeto y la paciencia podrían vencer cualquier obstáculo. Al levantar la vista, la vio venir a lo lejos, con el rostro serio, los ojos enrojecidos y la determinación marcada en cada paso. Su corazón se aceleró, y por un instante creyó que aquel sería el momento en que todo se aclararía. Pero justo cuando Lucía estaba a pocos metros de Diego, una figura se interpuso en su camino. Era Leonardo, con su habitual sonrisa de serpiente, fingiendo preocupación, como quien juega el papel de amigo cuando en realidad es el enemigo más peligroso. «Lucía, espera, necesito hablar contigo», dijo, alzando una mano, bloqueando su paso. Ella, confundida, lo miró con desconfianza, pero él continuó. «Sé que vas a buscar a Diego, pero antes de que lo hagas, hay algo más que necesitas saber». Con su voz melosa, sacó una carpeta con más pruebas, documentos falsificados que había preparado para reforzar la mentira. «No quiero que te engañen. Mereces saber la verdad completa». Leonardo sabía jugar sus cartas.
No buscaba atacar a Diego de frente, sino envenenar poco a poco el corazón de Lucía, para que fuera ella misma quien destruyera el puente entre los dos. Lucía, atrapada entre el deseo de escuchar a Diego y las dudas que Leonardo seguía alimentando, sintió cómo su fortaleza comenzaba a quebrarse. Sus manos temblaban al recibir aquella nueva carpeta. Su mente luchaba entre la razón y el sentimiento. Pero antes de que pudiera decir algo, Diego, desde el banco, observaba la escena con el corazón en un puño. Al ver a Leonardo tan cerca de Lucía, sus alarmas internas se encendieron. Se levantó de inmediato, caminó hacia ellos con paso firme, sin permitir que el miedo lo detuviera. «Lucía, por favor, escúchame», dijo, con la voz cargada de emoción, mientras los ojos de Leonardo se llenaban de rabia contenida al ver que Diego no retrocedía. «No quiero escuchar mentiras, Diego», respondió Lucía, con el corazón dividido, los ojos llenos de lágrimas. Pero aún así, lo miró de frente, como había prometido a sí misma. Diego, sin apartar la mirada, dio un paso hacia ella, ignorando por completo la presencia de Leonardo. «Entonces, mírame a los ojos y dime si de verdad crees que todo lo que vivimos fue una farsa», susurró, con la voz quebrada pero firme. El silencio que siguió fue pesado, y por un momento el mundo pareció detenerse alrededor de ellos. Pero en las sombras, Leonardo apretaba los dientes, sabiendo que la semilla de la duda aún no había germinado del todo, pero pronto lo haría. El aire en la plaza de San Benito se volvió denso, pesado, como si cada palabra no dicha colgara en el ambiente, esperando caer como una tormenta inevitable. Lucía sostenía la carpeta en sus manos, sintiendo el calor del papel contra su piel fría, mientras sus ojos, llenos de lágrimas, se mantenían fijos en los de Diego. Quería creerle, quería con todas sus fuerzas que todo fuera una mentira, una trampa tejida por los celos de Leonardo. Pero las dudas, como espinas, se habían clavado tan profundo en su corazón que era difícil arrancarlas sin sangrar. Diego, por su parte, no apartaba la mirada. Sabía que ese momento era crucial, que cualquier palabra mal dicha podía derrumbar lo poco que aún quedaba en pie entre ellos. «Lucía, por favor», dijo con la voz quebrada, «si alguna vez creíste en mí, solo dame la oportunidad de explicarte». Leonardo, de pie a un lado, observaba la escena con los brazos cruzados, la expresión calculadora de quien cree tener la partida ganada. Cada lágrima de Lucía era, para él, una pequeña victoria. Pero detrás de su máscara de falsa preocupación hervía la impaciencia. Sabía que mientras Diego tuviera voz, mientras pudiera defenderse, existía la posibilidad de que la verdad se impusiera. Así que, con tono sutil, interrumpió. «Lucía, no dejes que las palabras bonitas te cieguen. Mira los documentos, ahí está la verdad, no necesitas escuchar excusas». Su voz, como el veneno, buscaba cortar cualquier lazo que pudiera unirlos. Lucía, tambaleando entre el amor y el miedo, apretó la carpeta contra su pecho, mientras su respiración se volvía más agitada. La lucha interna era devastadora. Diego respiró hondo, dio un paso hacia ella, desafiando la cercanía de Leonardo. «Si esos papeles fueran reales, si yo tuviera algo que ocultar, ¿crees que estaría aquí dando la cara? ¿Crees que te habría hablado de mis sueños, de mis miedos, de mis sentimientos, día tras día, con el corazón abierto?», preguntó, la voz cargada de una honestidad que solo se encuentra en quien no tiene nada que esconder. Lucía cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo las palabras de Diego peleaban contra las sombras que Leonardo había sembrado. Dentro de ella, el amor y la desconfianza libraban una batalla feroz, una guerra sin cuartel, donde el vencedor aún no estaba claro. En ese instante, la plaza se llenó del sonido de pasos apresurados. Isabela, con el rostro sudoroso y el ceño fruncido, apareció corriendo entre las calles, agitando en la mano un sobre arrugado. «Lucía, espera, no tomes ninguna decisión».
gritó, atrayendo la atención de todos. Al llegar, sin saludar, puso frente a Lucía el sobre y dijo con firmeza: «Esto lo encontré en la imprenta de la ciudad. Estos documentos son falsos. Están impresos en papel sin registro oficial. La firma del juez es una copia mal hecha. Es una trampa». Las palabras de Isabela cayeron como un rayo en medio de la escena, descolocando por completo a Leonardo, que por primera vez perdió la compostura y apretó los dientes con furia, mientras sus ojos lanzaban fuego hacia la amiga de Lucía. Lucía, con las manos temblorosas, miró el sobre que Isabela le entregaba y luego desvió la mirada hacia Leonardo, buscando en sus ojos una respuesta, una explicación, una defensa, pero encontró solo rabia y silencio. Diego, sin moverse, con el pecho agitado por la tensión, observaba a Lucía esperando que aquella revelación fuera suficiente para romper el muro de las dudas. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque las mentiras comenzaban a salir a la luz, el corazón de Lucía estaba herido y las heridas del alma no sanan tan fácilmente. Y mientras el pueblo comenzaba a reunirse alrededor, atraído por los gritos y la tensión, Leonardo, consciente de que estaba perdiendo el control de la situación, murmuró entre dientes: «Esto no se va a quedar así». El murmullo del pueblo se esparcía como pólvora entre las calles de San Benito. La gente comenzaba a acercarse, atraída por los gritos, por la tensión palpable que flotaba en el aire. Las mujeres se asomaban por las ventanas, los hombres dejaban de lado sus labores para observar desde lejos lo que se estaba gestando en el centro de la plaza. Lucía, aún con las manos temblorosas, apretaba contra su pecho tanto la carpeta que Leonardo le había entregado como el sobre que Isabela acababa de poner frente a ella. Su mente era un torbellino, una mezcla de alivio y rabia, de vergüenza y tristeza. Sentía que había estado a punto de perder lo más valioso por dejarse llevar por los susurros malintencionados de alguien que decía quererla. Los ojos de Diego seguían fijos en ella, cargados de dolor, pero también de esperanza. Leonardo, sintiendo cómo las miradas comenzaban a volverse en su contra, intentó recuperar la compostura. Enderezó la espalda, levantó la cabeza con arrogancia y sin perder su tono de aparente preocupación, lanzó su última jugada. «¿Y qué pruebas tienes tú, Isabela?», preguntó con desprecio. «¿Desde cuándo una mujer sin estudios puede desenmascarar documentos oficiales? Quizá estés equivocada, quizá esto es solo una confusión». Su voz, cargada de veneno, buscaba desacreditar a Isabela frente a todos, pero ella, firme, sin bajar la mirada, sacó del bolsillo un recibo de la imprenta con la fecha y el nombre falso que Leonardo había usado para imprimir los documentos. «¿Confusión? Esto es tu firma», espetó, mostrándoselo al público que ya murmuraba entre sí, indignado por lo que comenzaban a descubrir. Lucía sintió cómo su corazón se encogía. La decepción la golpeó como una ola violenta, dejándola sin aliento. Había creído en las palabras de Leonardo. Había permitido que la duda destruyera lo que tanto había cuidado junto a Diego. Y ahora, la verdad estaba saliendo a la luz como una bofetada cruel. Dio un paso atrás, soltó la carpeta, que cayó al suelo con un golpe sordo, y clavó sus ojos en Leonardo. «¿Por qué?», preguntó con la voz rota, apenas un susurro. «¿Por qué hiciste esto?». Leonardo, atrapado, ya no podía sostener la máscara de hombre preocupado. Su rostro se tensó, los ojos chispeaban de rabia y frustración. Miró a Lucía, luego a Diego y finalmente al pueblo, que comenzaba a rodearlo como un jurado silencioso. «Porque tú deberías haber sido mía», gritó de repente, rompiendo la calma de la plaza, dejando escapar por fin el veneno que había guardado por tanto tiempo. Su voz resonó fuerte, amarga, cargada de odio y despecho. «Tantos años detrás de ti, tantos años esperando que me miraras, y ahora vienes a elegir a este forastero, a alguien que no tiene ni apellido aquí. No lo iba a permitir». Sus palabras, llenas de resentimiento,
cayeron como cuchillas en el corazón de todos los presentes. El pueblo, horrorizado por la confesión, comenzó a murmurar con fuerza. Algunos hombres dieron un paso al frente, mientras las mujeres cubrían sus bocas con las manos, impactadas por la brutal revelación. Diego, apretando los puños con fuerza, respiró hondo para contener la furia que amenazaba con desbordarse en su pecho. Dio un paso hacia Leonardo, pero Lucía, con la mirada llena de lágrimas, lo detuvo con una mano suave sobre su brazo. «No, Diego, no merece eso», susurró, con la voz temblorosa pero decidida. Entonces, girándose hacia el pueblo, levantó la voz, fuerte, clara, como nunca antes la habían escuchado. «Hoy, delante de todos ustedes, pido disculpas a quien siempre fue honesto conmigo. A Diego. Y también les pido que nunca más permitan que la envidia de un hombre destruya lo que el amor verdadero puede construir». Las palabras de Lucía, cargadas de verdad y dolor, resonaron como campanas en el corazón de todos. Pero mientras el pueblo comenzaba a reaccionar, Leonardo, con los ojos llenos de odio, murmuró entre dientes: «Esto aún no ha terminado». El escándalo había explotado en el corazón de San Benito como una bomba que nadie esperaba, dejando a su paso una mezcla de indignación, sorpresa y vergüenza colectiva. Las miradas de los vecinos, antes curiosas y chispeantes de morbo, ahora eran de repudio hacia Leonardo. Las señoras, que solían alabar su apellido y su fortuna, bajaban la cabeza, evitando cruzar sus ojos con los de Lucía y Diego, como si al hacerlo confesaran su complicidad silenciosa en las habladurías. Pero Leonardo, incluso arrinconado por las pruebas y la confesión que había dejado escapar en un arranque de rabia, se mantenía de pie, el rostro endurecido, las mandíbulas apretadas, los ojos inflamados de odio. Sabía que había perdido la batalla, pero en su interior juraba no perder la guerra. Lucía, con el corazón desgarrado por la culpa, deseaba poder borrar las dudas que había dejado crecer dentro de sí. Miraba a Diego, buscaba en sus ojos esa paciencia que siempre le había ofrecido, pero encontraba ahora el reflejo de un hombre herido, decepcionado no solo por las mentiras de Leonardo, sino también por la facilidad con la que ella había vacilado. Diego no dijo nada. El silencio entre ellos era más duro que cualquier reproche, más doloroso que cualquier grito. Solo bajó la mirada, recogió la carpeta del suelo, arrugada y sucia, y la entregó a uno de los presentes como prueba de la calumnia. Luego, sin despedirse, sin mirar atrás, se alejó con paso lento, como quien lleva en la espalda el peso de una traición. La plaza quedó en silencio por unos segundos eternos. Nadie se atrevía a decir una palabra. Lucía, con las lágrimas brotando sin control, quiso correr tras Diego, quiso gritar su nombre, pero sus pies no respondieron. Sentía que no tenía derecho, que sus dudas habían sido una daga directa al corazón de quien solo le había ofrecido amor y respeto. Isabela, siempre a su lado, la sostuvo por los hombros, susurrándole al oído que aún no todo estaba perdido, que debía luchar, que el amor no se rinde tan fácil. Pero Lucía, rota por dentro, solo pudo dejarse caer de rodillas en el suelo empedrado, cubriéndose el rostro con las manos, mientras el pueblo comenzaba a dispersarse en silencio, como si fueran testigos de un crimen que preferían olvidar. Leonardo, aprovechando la confusión del momento, se retiró sin ser confrontado, desapareciendo entre las calles estrechas del pueblo, mientras sus pensamientos ardían con nuevas ideas de venganza. Sabía que había perdido la confianza del pueblo, pero aún tenía poder, recursos y, sobre todo, rabia suficiente para seguir jugando sus cartas. No iba a dejar que Diego saliera ileso. No permitiría que Lucía sanara las heridas y reconstruyera lo que había empezado a romperse. En la soledad de su finca, apretando una copa de cristal hasta casi romperla, juró que encontraría la manera de hundir a Diego, aunque eso significara destruir a todos los que estuvieran cerca de él. Mientras tanto, Diego,
con el alma hecha pedazos, caminaba sin rumbo, alejándose del pueblo, buscando un lugar donde el dolor no lo alcanzara. Cada paso que daba, cada imagen de Lucía en su mente, le dolía más que el anterior. Había esperado, había respetado, había amado con paciencia y verdad, y aún así había sido puesto en duda, tratado como un mentiroso, como un impostor. En su corazón comenzaba a crecer una herida difícil de cerrar, una desconfianza que, sin querer, lo iba empujando cada vez más lejos del sueño que había construido junto a Lucía, porque a veces las mentiras de otros son más fuertes que las verdades del alma. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el destino, siempre caprichoso, aún tenía mucho por decir, porque cuando el amor es verdadero, las pruebas no terminan con las primeras heridas. Y mientras el sol caía detrás de las montañas, la noche traía consigo nuevos desafíos, y la esperanza, aunque débil, seguía respirando bajo las cenizas. La noche cayó sobre San Benito como un manto pesado, cubriendo las calles de un silencio incómodo, solo roto por el canto lejano de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. En cada casa, las conversaciones giraban en torno al escándalo de la plaza, a las mentiras de Leonardo y a la inesperada reacción de Lucía y Diego. Nadie podía creer que el muchacho de mirada serena, el que día tras día había demostrado respeto y amor, hubiera sido puesto en duda de aquella manera. Pero así es el veneno de la envidia. No necesita pruebas, solo necesita repetirse lo suficiente para sembrar la desconfianza. Y aunque la verdad había salido a la luz, las heridas quedaban abiertas, sangrando lento, profundas, difíciles de cerrar. Lucía no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Diego, ese dolor silencioso, esa decepción que pesaba más que 1000 palabras. Se sentía culpable, pequeña, incapaz de reparar el daño que había permitido. Isabela, siempre a su lado, intentó consolarla, pero las palabras de aliento poco podían contra la tormenta que rugía en el pecho de Lucía. Debes buscarlo, debes hablar con él, mirarlo a los ojos y decirle cuánto lo amas, le insistía su amiga. Pero Lucía, abrazando sus rodillas junto a la ventana, solo podía llorar en silencio, recordando cada momento compartido, cada sonrisa, cada flor, cada promesa rota sin querer, porque sabía que la confianza, una vez quebrada, no se reconstruye con disculpas, se reconstruye con actos. En la otra orilla del pueblo, lejos de las luces y las miradas, Diego había encontrado refugio en una vieja cabaña abandonada cerca del río. Allí, entre las sombras, solo con el sonido del agua corriendo y el murmullo de la noche, dejaba escapar las lágrimas que había contenido frente a todos, la carta que había escrito para Lucía, aquella en la que le había abierto su alma. Ahora yacía arrugada entre sus manos. ¿De qué sirvió tanto esperar? Susurró al vacío, la voz rota, mientras la rabia y la tristeza peleaban dentro de él. Por primera vez, dudaba si valía la pena seguir apostando por un amor que, ante la primera tormenta, había preferido creer en las sombras antes que en su palabra. Mientras el dolor de Diego crecía en la soledad, Leonardo planeaba su siguiente movimiento desde la oscuridad de su finca. Sabía que las palabras ya no serían suficientes para destruir a Diego, así que decidió ir más lejos. Contrató a unos hombres de mala reputación, dispuestos a ensuciarse las manos a cambio de unas monedas. Su plan era claro: sembrar miedo. Hacer que Diego se sintiera tan amenazado, tan acosado, que no tuviera más opción que abandonar el pueblo para siempre. Leonardo no iba a permitir que se levantara de aquella caída. Para él, la humillación debía ser total. Y mientras daba las órdenes, su sonrisa era la de un hombre convencido de que el poder y el dinero podían destruir cualquier historia de amor. Pero mientras la oscuridad conspiraba, la luz del verdadero amor seguía latiendo en el pecho de Lucía.
Al amanecer, sin poder soportar más la angustia, decidió que no podía dejar las cosas así. Con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con el corazón firme, se levantó, tomó su abrigo y salió decidida a buscar a Diego. No sabía dónde estaría, pero iba a encontrarlo, aunque tuviera que recorrer cada rincón del pueblo, porque el amor, cuando es real, no se rinde ante las dudas ni las mentiras. El amor pelea, y Lucía, por primera vez, estaba dispuesta a luchar por lo que sentía. Pero lo que no imaginaba era que alguien ya había puesto en marcha un plan para impedir ese reencuentro. El sol comenzaba a elevarse tímido sobre las colinas de San Benito, pintando de tonos dorados las calles aún vacías, mientras el pueblo despertaba lentamente, ajeno a las nuevas sombras que se cernían sobre la historia de Lucía y Diego. Ella, con el corazón apretado y la culpa carcomiéndole el alma, caminaba decidida, preguntando a cada persona que encontraba si habían visto a Diego. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, no escondían el dolor ni la urgencia. ¿Lo viste? ¿Sabes dónde está?, preguntaba una y otra vez, mientras las respuestas eran vagas, confusas, algunas llenas de compasión, otras de indiferencia. Pero la fuerza del amor la empujaba, y aunque sus pies dolían y la desesperación crecía, no pensaba rendirse. Tenía que encontrarlo, tenía que mirarlo a los ojos y pedirle perdón, aunque ya fuera tarde. En la otra orilla, cerca del viejo río, Diego seguía refugiado en aquella cabaña olvidada, donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en la soledad más absoluta, el eco de sus pensamientos no le daba tregua. Cada imagen de Lucía, cada momento compartido, era como una espina que se clavaba más profundo. Recordaba sus palabras, su promesa de respeto, esa condición que había aceptado sin cuestionar, convencido de que el amor verdadero no necesita prisas. Pero ahora, la traición de la duda pesaba más que cualquier otra herida. Con las manos temblorosas, volvió a leer la carta que le había escrito, sintiendo cómo las lágrimas caían sobre el papel, borrando las palabras que alguna vez creyó que la unirían a ella para siempre. ¿Cómo puedo volver a confiar?, se preguntaba en voz baja, hundido en el abismo de la desilusión, mientras Lucía recorría el pueblo buscando a Diego, sin saber que estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Leonardo continuaba ejecutando su plan con precisión. Los hombres que había contratado ya habían comenzado a esparcir rumores más oscuros, acusando a Diego de actos violentos, de haber huido de otros lugares por situaciones turbias. Además, uno de ellos seguía a Lucía, informando cada uno de sus movimientos, asegurándose de que, si por alguna razón llegaba hasta la cabaña, tuviera instrucciones claras de intervenir. Leonardo no pensaba permitir que aquel reencuentro sucediera. Sabía que mientras mantuviera a Diego aislado, la herida entre ellos seguiría abierta, supurando el veneno que él mismo había sembrado con tanta paciencia. Pero las mentiras de Leonardo empezaban a encontrar resistencia. Isabela, firme en su intención de proteger a su amiga, había comenzado a escuchar los nuevos rumores y, sin perder tiempo, fue en busca del juez local, quien conocía los verdaderos registros de la región. Con la ayuda de algunos amigos, consiguió documentos que demostraban que las acusaciones contra Diego no tenían fundamento. Estaba decidida a desenmascarar por completo a Leonardo, pero sabía que necesitaba actuar rápido, antes de que el daño fuera irreparable. Mientras tanto, el pueblo, confundido entre tantos chismes y medias verdades, comenzaba a dividirse sin saber a quién creer, atrapados entre las mentiras de un hombre poderoso y la verdad de un forastero que solo había mostrado amor y respeto. Lucía, sin rendirse, llegó hasta la casa de la abuela de Diego, quien, aunque anciana y enferma, con una ternura infinita, le reveló que Diego solía refugiarse en aquella cabaña cuando necesitaba pensar. Con el corazón acelerado, sin pensarlo dos veces, Lucía tomó el camino hacia el río, con la esperanza de que aún estuviera allí.
Pero lo que no sabía era que uno de los hombres de Leonardo ya había enviado aviso, y alguien la esperaba escondido entre los árboles, listo para impedir que esa conversación sucediera. Porque en las historias donde el amor es verdadero, el destino nunca pone las cosas fáciles. Y cada paso que daba Lucía hacia Diego era un paso más cerca del peligro. El sendero hacia la cabaña se extendía serpenteante entre los árboles, cubierto por hojas secas que crujían bajo los pasos apresurados de Lucía. La brisa de la mañana acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma húmedo del río cercano, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas, dibujando luces y sombras sobre la tierra. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo. El corazón le latía con fuerza, como si presintiera que estaba a punto de enfrentarse no solo a Diego, sino también a sus propios errores. No había más espacio para las dudas. En sus manos apretaba la carta que Diego había dejado, ya arrugada de tanto leerla durante la noche. Sus labios temblaban, pero sus pies no se detenían. El canto lejano de los pájaros parecía acompañarla, casi como una súplica silenciosa para que no se rindiera. Pero entre los arbustos, oculto entre las sombras proyectadas por los árboles, uno de los hombres de Leonardo la observaba en silencio. El sonido del viento agitaba las ramas, haciendo que las hojas danzaran alrededor como cómplices del engaño. El hombre esperó el momento justo, y cuando Lucía se acercaba a la cabaña, dio un paso al frente, bloqueando el camino con una sonrisa torcida. ¿Buscas a alguien?, preguntó, con voz áspera, mientras acomodaba el sombrero que ocultaba parte de su rostro. Lucía, sobresaltada, retrocedió un paso, pero rápidamente enderezó la espalda, intentando mostrarse firme. «Déjame pasar. No tengo nada que hablar contigo», respondió, intentando esquivar al desconocido. Pero el hombre, siguiendo las órdenes de Leonardo, se interpuso de nuevo, con una mirada amenazante que contrastaba con la calma del entorno. «No creo que él quiera verte», insistió, con tono burlón. «Mejor regresa por donde viniste, muchachita. Aquí solo encontrarás más dolor». Sus palabras, llenas de veneno, buscaban quebrar la determinación de Lucía, pero ella, con los ojos brillantes y la voz temblorosa, respondió sin bajar la mirada. «Eso no lo decides tú. Si Diego no quiere verme, lo escucharé de sus propios labios. Ahora apártate». El viento sopló más fuerte, levantando el polvo del camino, mientras las hojas secas giraban a su alrededor como un remolino. El hombre, irritado por la firmeza inesperada de la joven, dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera acercarse más, la puerta de la cabaña se abrió lentamente, dejando escapar el chirrido oxidado de las bisagras. Allí, en el umbral, de pie, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos, estaba Diego. El sol, filtrándose entre las ramas, iluminaba su silueta, dándole un aire casi fantasmal. Durante un segundo, sus miradas se cruzaron, y todo a su alrededor pareció detenerse. Lucía sintió cómo el mundo desaparecía, dejando solo el sonido del río y el canto de los pájaros. Pero Diego, sin decir una palabra, sin mover un solo músculo del rostro, desvió la mirada hacia el hombre que bloqueaba el camino. «Déjala pasar», ordenó, con voz baja pero firme, como quien ya no tiene fuerzas para discutir, pero aún conserva la dignidad intacta. El hombre, sorprendido, se apartó con desgano, mientras Lucía, tragando el nudo en la garganta, avanzaba lentamente hacia la cabaña. Dentro, la atmósfera era fría y densa. Las paredes de madera, cubiertas de polvo, guardaban el eco de los pensamientos de Diego, que durante días se habían estrellado contra ese silencio absoluto. Una pequeña ventana dejaba entrar la luz suave del amanecer, proyectando sombras largas sobre el suelo. Lucía, de pie frente a él, respiró hondo, intentando calmar la agitación de su pecho. «Necesito hablar contigo», susurró, casi rogando. «Por favor, no me cierres la puerta».
Diego levantó la mirada. Sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha llorado en soledad. «Habla, Lucía», respondió con la voz grave y apagada. «Pero recuerda, no siempre las palabras son suficientes para reparar un corazón roto». Lucía respiró profundo, sintiendo cómo el aire frío de la cabaña llenaba sus pulmones, mientras el leve crujido de la madera bajo sus pies le recordaba lo frágil que era el suelo que pisaba entre ella y Diego. El silencio entre los dos pesaba como una losa. Afuera, el murmullo del río seguía constante, como si la naturaleza insistiera en acompañar la conversación que estaba a punto de comenzar. Lucía apretó la carta entre sus manos, la misma que Diego había escrito con tanto amor y que ella había ignorado en medio de las dudas. Se armó de valor y con la voz quebrada pero decidida comenzó a hablar. «Diego, no tengo excusas, solo tengo este corazón que ahora entiende cuánto daño puede hacer una duda cuando se permite entrar. He venido a pedirte perdón, aunque no sé si merezco que me escuches». Diego, sentado en una silla vieja junto a la pequeña mesa de madera, no desvió la mirada hacia ella. Sus ojos se perdían en algún punto lejano, como si buscara respuestas en las grietas de las paredes. La luz del sol que se filtraba por la ventana dibujaba su silueta, resaltando las ojeras marcadas, el rostro cansado, el alma agotada. «Dices que vienes a pedirme perdón», respondió al fin, con tono sereno, casi resignado. «Pero, ¿sabes cuál es la herida más profunda, Lucía? No fueron las mentiras de Leonardo, no fueron los papeles falsos, fue mirarte a los ojos y ver que dudabas de mí. Eso no se olvida tan fácil». Su voz no era dura, pero dolía más que un grito. Era la tristeza de quien amó con todo el alma y fue herido por quien menos esperaba. Lucía sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar de nuevo, ardientes, implacables. Dio un paso más cerca, queriendo acortar la distancia física que parecía tan pequeña, pero que emocionalmente era un abismo. «Tienes razón», dijo, sin intentar defenderse. «Dediqué más tiempo a escuchar las voces de afuera que a escuchar mi propio corazón. Permití que las dudas de otros ensuciaran la pureza de lo que teníamos. Fui cobarde, Diego, y hoy estoy aquí, no para justificarme, sino para decirte que estoy dispuesta a demostrarte cada día que nunca debí dudar de ti». Cada palabra de Lucía caía como lluvia sobre la tierra seca, intentando calmar el incendio que las mentiras habían provocado. Pero Diego, inmóvil, seguía sin mirarla directamente, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. El silencio volvió a instalarse entre ellos, solo roto por el sonido del agua afuera y el leve silbido del viento que entraba por la rendija de la ventana. Diego se levantó despacio, caminó hasta la puerta, abrió y dejó que la luz del día iluminara el interior oscuro de la cabaña. Apoyó una mano en el marco, respiró profundo y sin girarse, habló. «Lucía, las palabras son fáciles, lo difícil es confiar otra vez. ¿Cómo puedo saber que mañana no volverás a dudar de mí? ¿Cómo puedo entregarte otra vez mi corazón sin miedo a que lo vuelvas a romper?» Lucía, sintiendo que el mundo se le desmoronaba, cayó de rodillas, las lágrimas rodando sin control por sus mejillas, mientras el suelo frío y áspero se clavaba en su piel como castigo. «No sé cómo convencerte, Diego. Solo sé que no quiero perderte. Estoy dispuesta a esperar el tiempo que necesites». Diego cerró los ojos por un instante, apretando los labios con fuerza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con traicionarlo. Las palabras de Lucía eran sinceras, podía sentirlo, pero el dolor de la traición aún ardía. Sin embargo, algo dentro de él, algo más fuerte que el orgullo, le susurraba que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. «No me pidas que olvide de la noche a la mañana», dijo finalmente, girando para mirarla por fin a los ojos. «Pero si estás dispuesta a demostrarlo, si de verdad quieres reconstruir lo que destruimos, entonces quédate, porque yo tampoco quiero perderte, Lucía,
Y mientras las primeras gotas de una suave llovizna comenzaban a caer sobre el techo de la cabaña, afuera, la naturaleza parecía respirar aliviada, como si supiera que, aunque las heridas tardan en sanar, aún quedaba esperanza. La lluvia seguía cayendo suave sobre el tejado de la cabaña, cada gota marcando el ritmo pausado de aquella tregua emocional que comenzaba a gestarse entre Diego y Lucía. Afuera, el río murmuraba su canción eterna, mientras el cielo, cubierto de nubes grises, parecía acompañar el clima tenso pero esperanzador que reinaba dentro de esas 4 paredes de madera. Lucía seguía de rodillas, las manos apoyadas sobre el suelo áspero, el rostro empapado de lágrimas que no se detenían. Pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa de determinación, un fuego nuevo que nacía entre las cenizas de su culpa. Diego, aún de pie junto a la puerta abierta, miraba hacia el horizonte, donde las montañas se perdían entre la niebla. En su pecho, el dolor seguía vivo, pero también la duda de si ese amor merecía renacer. «No voy a pedirte que confíes en mí de inmediato», dijo Lucía con la voz baja pero firme. «Sé que fallé, que dejé que otros destruyeran lo que construimos, pero si me dejas, quiero demostrarte día tras día que estoy dispuesta a luchar por ti, por nosotros». Diego cerró los ojos un momento, dejando que las palabras calaran hondo. Su alma, desgastada por las traiciones y las dudas, luchaba entre el deseo de volver a creer y el miedo a ser herido otra vez. El olor a tierra mojada entraba por la puerta, mezclándose con el aroma de la madera vieja, llenando el ambiente de una nostalgia difícil de explicar. El silencio volvió a instalarse entre ellos, solo acompañado por el tamborileo de la lluvia y el crujir leve de la estructura de la cabaña. Diego dio unos pasos hacia la mesa. Se sentó despacio, como si cada movimiento pesara más de lo que su cuerpo podía soportar. Apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos y bajó la cabeza, ocultando su expresión tras los dedos. «Lucía, ¿sabes cuántas noches pasé aquí, solo, preguntándome en qué fallé?», preguntó, la voz cargada de tristeza contenida. «¿Sabes lo que es esperar cada mañana esa sonrisa tuya y ver solo una ventana cerrada?». Lucía asintió lentamente, sin atreverse a levantarse aún. «Sé que no hay palabras que puedan borrar eso», respondió con los ojos enrojecidos. «Por eso no te pido que olvides, te pido que me dejes intentar repararlo, aunque me tome la vida entera». Diego levantó la mirada, sus ojos por fin encontrando los de ella, y en ese cruce de miradas había más verdad que en cualquier promesa. Fuera de la cabaña, escondido entre los árboles mojados, uno de los hombres de Leonardo observaba con atención cada movimiento. Apretaba los dientes con rabia, sabiendo que la escena que presenciaba no era lo que su patrón esperaba escuchar. Sacó del bolsillo una hoja de papel arrugada con órdenes claras: impedir el acercamiento, destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Pero la firmeza de Lucía y la vulnerabilidad de Diego lo desconcertaban. No sabía si debía actuar en ese momento o esperar nuevas instrucciones. Mientras las gotas de lluvia seguían cayendo sobre su sombrero, sus dedos jugueteaban nerviosos con la empuñadura de la navaja que colgaba de su cinturón. Las órdenes eran claras, pero el momento no parecía el indicado. Dentro de la cabaña, Diego suspiró profundo, levantándose de nuevo. Caminó hacia Lucía, se agachó frente a ella y, con delicadeza, tomó sus manos entre las suyas. El calor de sus dedos aún temblorosos contrastaba con la frialdad del suelo bajo las rodillas de la joven. «Si quieres quedarte, entonces quédate, pero esta vez sin condiciones, sin dudas, sin miedo a la verdad», dijo, con la voz suave, pero con la fuerza de quien está dispuesto a intentarlo de nuevo. Lucía asintió, mientras las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez mezcladas con una pequeña sonrisa que comenzaba a dibujarse tímidamente en sus labios. Y mientras el viento soplaba entre los árboles y la lluvia lavaba las calles del pueblo,
Una esperanza silenciosa comenzaba a renacer entre dos corazones que, a pesar de todo, seguían latiendo el uno por el otro. El día avanzaba lento, mientras las nubes grises seguían cubriendo el cielo de San Benito. La lluvia había cesado, pero el suelo continuaba mojado, exhalando ese aroma a tierra húmeda que llenaba el aire de una sensación de limpieza y renacimiento. Dentro de la cabaña, el silencio se había transformado en algo distinto, menos pesado, más esperanzador. Diego y Lucía permanecían sentados frente a frente, las manos entrelazadas, los ojos conectados en esa mirada que decía todo lo que las palabras aún no podían pronunciar. El fuego de la vieja chimenea crepitaba suavemente, aportando calor a la estancia y llenando el ambiente de una luz anaranjada que contrastaba con el gris del exterior. Parecía que poco a poco el corazón de ambos comenzaba a encontrar refugio entre las cenizas de lo que casi habían perdido. «Quiero contarte algo», dijo Diego, rompiendo el silencio con una voz que aún temblaba de emoción. «Nunca te hablé de mi pasado porque creí que aquí podía empezar de nuevo, sin prejuicios, sin etiquetas. Pero ahora sé que, para que confíes en mí, debo abrirte todas las puertas, incluso las que me duele mostrar». Lucía apretó su mano, dándole permiso sin decir nada, mostrándole que estaba dispuesta a escuchar sin miedo esta vez. Diego suspiró y, por primera vez, dejó caer la coraza. «En la ciudad trabajé en una empresa familiar, pero las cosas no salieron bien. Fui traicionado por alguien a quien consideraba un hermano. Me acusaron de un fraude que nunca cometí. Por eso vine aquí, para empezar de nuevo, lejos de las mentiras, de las falsas amistades, de todo aquello que me hizo daño». Lucía escuchaba cada palabra con atención, sintiendo cómo cada frase le calaba profundo, como si fuera testigo de las cicatrices que Diego había intentado ocultar. «Nunca tuve miedo de contártelo. Solo pensé que aquí, donde nadie me conocía, podía dejar ese pasado atrás», continuó él bajando la mirada. «Pero cuando Leonardo comenzó a esparcir rumores, sentí que todo se derrumbaba de nuevo. Y lo que más me dolió fue ver que, incluso tú, dudaste». Lucía, con los ojos empañados de lágrimas, llevó una mano al rostro de Diego, acariciando su mejilla con ternura. «No volveré a fallarte», prometió, mientras su voz se quebraba. «Gracias por confiar en mí, por mostrarme tu verdad. Te juro que, desde hoy, lo único que haré será luchar para merecer esa confianza». Afuera, entre los árboles mojados, el hombre de Leonardo seguía atento, cada músculo de su cuerpo tenso, los ojos fijos en la pareja que comenzaba a reconstruir sus lazos. Sacó de su bolsillo un pequeño radio, susurrando un mensaje a través de él. «Están juntos. Parece que la cosa no salió como esperábamos. ¿Instrucciones?», preguntó, mientras la estática del aparato respondía del otro lado. La voz de Leonardo llegó fría, calculadora, cargada de rabia contenida. «Si el veneno no funcionó, entonces será la fuerza. Prepárense. Nadie desafía mi palabra y se va de rositas». La amenaza quedaba flotando en el aire, invisible, mientras las gotas de agua seguían cayendo lentamente de las hojas de los árboles, marcando el tiempo de una paz que estaba a punto de romperse. Dentro de la cabaña, ajenos al peligro que se acercaba, Diego y Lucía continuaban conversando, entre miradas sinceras y palabras cargadas de esperanza. «No me importa cuánto tiempo necesitemos», dijo Lucía con firmeza. «Si tú quieres, volveremos a empezar desde el principio. Podemos construir nuestra historia, sin prisa, como siempre soñamos». Diego asintió, y por primera vez en días, una sonrisa verdadera se dibujó en su rostro. «Entonces empezamos hoy», respondió, con los ojos brillando de emoción, y mientras sus manos seguían entrelazadas fuera de la cabaña, el peligro se acercaba sigiloso, listo para arrancarles esa segunda oportunidad que apenas comenzaban a recuperar. La calma dentro de la cabaña contrastaba con el peligro que, sigiloso,
se acercaba entre las sombras del bosque mojado. Las hojas aún goteaban tras la lluvia, marcando el ritmo de los pasos cautelosos de los hombres que Leonardo había enviado. Avanzaban entre los árboles con la certeza de quienes saben que llevan la ventaja del engaño. Sus botas pisaban la tierra húmeda, sin prisa pero sin pausa, mientras sus ojos vigilaban cada movimiento de la cabaña. Uno de ellos, más bajo, con cicatrices marcadas en el rostro, murmuró a su compañero: «Las órdenes son claras. Lo queremos fuera del pueblo, muerto o lejos». El otro asintió, ajustando la navaja en su cinturón. En sus rostros no había dudas, solo el frío de quienes están acostumbrados a ensuciarse las manos. Dentro, ajenos al peligro que se acercaba, Diego y Lucía comenzaban a encontrar pequeñas piezas de esperanza entre los escombros de su relación. El fuego de la chimenea crepitaba suave, lanzando destellos cálidos que iluminaban sus rostros, mientras las llamas danzaban hipnóticas, como reflejando la lucha entre el miedo y la esperanza que los habitaba. «Quiero que sepas algo», dijo Diego, con voz serena pero firme. «No pienso irme de aquí. No voy a dejar este pueblo solo porque alguien quiera asustarme. Si vine hasta este lugar fue para encontrar paz, y no dejaré que Leonardo me quite eso». Lucía, conmovida por la fuerza de sus palabras, apretó su mano con más fuerza, sintiendo cómo esa decisión renovaba la confianza que había comenzado a perder. Pero la sombra de la amenaza se deslizaba cada vez más cerca. Uno de los hombres bordeó la cabaña, revisando las posibles entradas, mientras el otro preparaba una cuerda y una garra de metal, lista para forzar la vieja puerta si fuera necesario. Afuera, el sonido de las ramas agitadas por el viento ocultaba los pasos, y los pájaros, inquietos, salieron volando de los árboles más cercanos, como si presintieran que algo oscuro estaba por suceder. El líder del pequeño grupo, oculto detrás de un tronco grueso, alzó una mano, dando la señal para esperar el momento exacto. No querían errores. El golpe debía ser certero, rápido, sin oportunidad de defensa. Isabela, desde el pueblo, había sentido inquietud todo el día. Algo en su interior le decía que las cosas no estaban bien, que el silencio que había caído sobre Leonardo después del fracaso de sus mentiras era demasiado sospechoso. Decidió salir de casa y, con paso apurado, fue hacia la casa de la abuela de Diego, con la esperanza de averiguar si Lucía había logrado encontrarlo. La anciana, con su voz suave pero decidida, confirmó sus sospechas. «Fueron hacia la cabaña, niña, pero no me quedo tranquila», dijo mientras sus manos temblorosas se aferraban al bastón. Isabela, sin perder tiempo, tomó su abrigo y comenzó a correr por el sendero, dispuesta a llegar hasta ellos antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en el interior de la cabaña, Diego se levantó y fue hasta la pequeña repisa junto a la chimenea, donde guardaba algunas herramientas. Revisó instintivamente la cerradura de la puerta, sin saber por qué, pero con el corazón inquieto. Lucía, observándolo, sintió también esa incomodidad, ese presentimiento que a veces llega sin razón, pero que nunca falla. «¿Pasa algo?», preguntó, mientras se acercaba a él. Diego asintió levemente, sin dejar de observar el exterior por la rendija de la ventana. «No lo sé, pero tengo una mala sensación», respondió bajando la voz. Y justo en ese instante, afuera, las ramas más cercanas crujieron bajo el peso de una pisada. La amenaza había llegado. El crujir de las ramas afuera hizo que Diego se tensara de inmediato. Sus sentidos se afilaron como si todo su cuerpo entendiera que el peligro estaba a pocos pasos. Lucía, detrás de él, sintió cómo la atmósfera dentro de la cabaña se volvía más densa, casi irrespirable. El fuego de la chimenea seguía crepitando, lanzando destellos anaranjados contra las paredes de madera, pero la calidez del ambiente había desaparecido, reemplazada por una tensión eléctrica que erizaba la piel. Diego, sin despegar los ojos de la ventana, hizo una seña a Lucía para que se mantuviera detrás de él,
mientras se acercaba lentamente a la puerta, intentando no hacer ruido. Afuera, la lluvia había dejado pequeñas gotas suspendidas de las hojas que caían esporádicamente, camuflando el sonido de los pasos que rodeaban la cabaña. «Quédate aquí», susurró Diego, casi sin mover los labios, mientras sus ojos rastreaban cada sombra que se proyectaba desde el bosque. Lucía, con el corazón a punto de estallar, asintió en silencio, pero sus manos temblaban al sujetar el borde de la mesa, sintiendo que cada segundo que pasaba los acercaba más al abismo. Diego tomó una vieja barra de hierro que descansaba junto a la repisa y con movimientos cautelosos se colocó al lado de la puerta, atento a cualquier intento de ingreso. Del otro lado, uno de los hombres de Leonardo hizo girar la garra de metal con fuerza, lanzándola hacia la cerradura, intentando forzarla sin hacer demasiado ruido. Pero la madera vieja cedió con un quejido, traicionando la intención del asalto silencioso. El primer golpe resonó en la cabaña como un disparo, haciendo que Lucía ahogara un grito, llevándose las manos a la boca para no alertar más de la cuenta. Diego, con los músculos tensos, esperó el segundo intento, y cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente, se abalanzó con la barra en alto, golpeando con fuerza la mano del intruso que intentaba entrar. El hombre soltó la herramienta, maldiciendo en voz baja, retrocediendo unos pasos. «¡Diego! ¡Hay más de uno!», gritó Lucía, al ver otra silueta moverse rápido hacia una de las ventanas laterales, intentando forzarla desde afuera. La situación escalaba rápido, y el miedo comenzaba a tomar el control de cada movimiento. Diego empujó un mueble contra la puerta, trabándola por dentro, mientras buscaba con la mirada cualquier objeto que pudiera servir de defensa. Afuera, los hombres de Leonardo no esperaban resistencia. Uno de ellos, furioso por el golpe, levantó un palo grueso, dispuesto a derribar la puerta a la fuerza. «¡Maldito forastero! ¡Sal de una vez!», rugió, golpeando con furia mientras las ramas caían a su alrededor, sacudidas por la violencia de sus movimientos. Pero antes de que pudieran avanzar más, un silbido agudo rompió el aire, seguido por la voz firme de Isabela, que, desde la linde del bosque, gritó con valentía: «¡Ya basta! ¡Deténganse ahora mismo!». Traía consigo una linterna encendida, apuntando directo a los rostros de los atacantes, y en su otra mano una herramienta de hierro que no dudaba en blandir con decisión. «La policía está en camino», mintió, con la esperanza de sembrar el miedo suficiente para detener el ataque. Los hombres, sorprendidos por la aparición inesperada de Isabela, intercambiaron miradas de incertidumbre. La oscuridad del bosque, la amenaza de ser descubiertos, el riesgo de quedar expuestos, todo eso pesaba en su decisión. Uno de ellos, el líder, escupió al suelo maldiciendo por lo bajo. «Esto no termina aquí», gruñó, retirándose a regañadientes mientras hacía señas a los otros para que lo siguieran. En cuestión de segundos, las sombras se dispersaron entre los árboles, dejando tras de sí solo el sonido del viento y las gotas que seguían cayendo de las ramas. Dentro de la cabaña, Diego abrió la puerta con cautela, el cuerpo aún tenso, y vio a Isabela acercarse, jadeante, con el rostro encendido por la adrenalina. «¿Están bien?», preguntó preocupada. Lucía corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, mientras Diego, con la barra aún en la mano, respiraba hondo, sabiendo que, aunque habían ganado aquella noche, la guerra aún no había terminado. El amanecer comenzó a teñir de dorado las colinas de San Benito, mientras el rocío de la noche aún perlaba las hojas y el suelo mojado seguía exhalando ese aroma fresco de tierra limpia. Dentro de la cabaña, el fuego de la chimenea ya era solo brasas, pero el calor de la pequeña Victoria aún latía en el pecho de Diego, Lucía e Isabela. Las tres almas que, aunque exhaustas, sabían que la peor parte había pasado. Diego, de pie junto a la puerta entreabierta, observaba el horizonte con la mirada fija, las manos apretadas sobre la barra de hierro que aún sostenía, como si la necesitara para mantenerse firme.
Lucía, sentada cerca del fuego, apoyaba la cabeza en sus rodillas mientras sus ojos hinchados mostraban el peso de la noche vivida. Isabela, más alerta, vigilaba por la ventana sin dejar que la tensión se disipara del todo, porque en las historias donde el odio siembra sus raíces, la calma siempre es engañosa. «No podemos quedarnos aquí», dijo Isabela con firmeza, girándose hacia Diego. «Sabes que si Leonardo mandó a esos hombres una vez, puede volver a hacerlo. Esta vez serán más». Diego asintió lentamente, sin apartar los ojos del bosque. Sentía la rabia arder en su pecho, pero también la prudencia de quien sabe cuándo es necesario retirarse para proteger lo que ama. «No pienso huir», respondió con la voz grave. «Pero tampoco pondré a Lucía en peligro. Si tengo que enfrentarme a Leonardo, lo haré de frente, no escondido entre las sombras». Lucía levantó la cabeza, secando las lágrimas de su rostro con la manga de su abrigo. «No estás solo, Diego. Esta vez no. Estoy contigo. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». Sus palabras, aunque suaves, cargaban la fuerza de quien ya no teme las tormentas. Mientras tanto, en la finca de Leonardo, el ambiente era otro. Entre las paredes de piedra y los ventanales cubiertos por gruesas cortinas, el hombre caminaba de un lado a otro, los pasos marcando un ritmo frenético sobre el suelo de mármol. La copa de vino en su mano temblaba, derramando gotas oscuras sobre el piso, mientras las venas de su cuello se marcaban de la rabia contenida. «¡Inútiles!», gritó, lanzando la copa contra la pared, donde estalló en 1000 pedazos. «No saben hacer nada bien». Sus hombres, de pie junto a la puerta, no se atrevieron a levantar la mirada. Sabían que la furia de Leonardo no era solo palabras. «Esto no se queda así», gruñó, apretando los dientes. «Si quieren jugar limpio, que así sea, pero esta vez la caída será definitiva». Preparó entonces su último movimiento, usar sus influencias, sus conexiones en el gobierno local, para acusar formalmente a Diego, usando el poder y el dinero como armas. Lucía, al saber por Isabela que Leonardo tenía contactos y que podía recurrir a la ley para su venganza, sintió por un momento el miedo volver a apretar su pecho. Pero Diego, sereno, la miró a los ojos y le tomó las manos. «Confía en mí», dijo. «Esta vez no nos vencerá». Reunió todas las pruebas, los documentos, los registros que demostraban su inocencia, los rumores falsos, las denuncias manipuladas. Con la ayuda del juez local, a quien Isabela había convencido de la verdad, armaron un expediente que desenmascaraba cada uno de los movimientos de Leonardo. Poco a poco, la verdad comenzaba a salir a la luz. Las autoridades, presionadas por las pruebas y los testimonios del pueblo, empezaron a investigar más de cerca las actividades de Leonardo, encontrando irregularidades que ya no podía ocultar. El pueblo, testigo de todo, fue cambiando su actitud. Los mismos que habían dudado, que habían murmurando a espaldas de Diego, ahora se acercaban en silencio, algunos ofreciendo disculpas, otros solo bajando la cabeza, avergonzados. Y cuando la policía llegó finalmente a la finca de Leonardo, las miradas de San Benito se posaron en las ventanas cerradas, esperando la caída del hombre que había creído que el poder podía comprarlo todo. Lucía, de la mano de Diego, observaba desde la plaza, con el corazón latiendo fuerte, pero por primera vez, sin miedo. El juez anunció las acusaciones formales, mientras los rumores corrían como el viento por cada rincón del pueblo. Leonardo, derrotado, sin la arrogancia de siempre, fue escoltado fuera de su mansión, sin la oportunidad de limpiar su nombre. Pasaron las semanas. La calma volvió a las calles de San Benito. Las flores silvestres volvieron a adornar las ventanas de las casas, las risas regresaron a las plazas y el sol, generoso, iluminaba de nuevo el corazón del pueblo.
Diego y Lucía, de pie frente a la pequeña iglesia del lugar, tomados de la mano, se miraron con complicidad. ¿Lista?, preguntó él con una sonrisa sincera. Lucía asintió, los ojos brillando de emoción. Lista, y esta vez sin condiciones. Al entrar, el sonido de las campanas anunció la ceremonia que, tiempo atrás, parecía imposible. Y cuando finalmente llegó el momento del sí, acepto, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, Lucía cumplió su promesa. El primer beso, ese que había reservado desde el principio, selló la historia de dos almas que, a pesar de todo, eligieron volver a confiar.